pasaje, y el pasaje que vamos a estudiar habla básicamente de cómo deben de vivir los creyentes, o qué cosas caracterizan a los creyentes, o qué tienen que hacer los creyentes para crecer. El día de hoy, para empezar con esta serie de 3 estudios, vamos a ver la primera característica, que es desarrollando el discernimiento. Un creyente que no está desarrollando el discernimiento va a terminar por ser infructífero, no va a dar fruto, no va a cumplir con su propósito. Por eso es importante este tema. ¿Y de dónde sacamos esto? ¿De dónde sacamos el estudio que vamos a ver el día de hoy? De Efesios 5, versículo 10 al 14. Efesios 5, 10 al 14. Dice así la palabra: examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Así que el contexto, como les digo, es Pablo. Pablo está enviando esta carta a la iglesia de Éfeso, y Pablo, haz de cuenta que pasó los primeros 3 capítulos hablándoles de: mira, tú eres salvo de esta manera, y como eres salvo, Cristo hizo esto, y ahora tú tienes nueva vida. Y empieza a explicar todo lo que significa la salvación para el creyente. Y luego, a partir del capítulo 4, les dice: ok, ya sabes lo que es la salvación, de esta manera se vive. Tú tienes que hacer esto, tienes que cambiar aquello, son evidenciados por eso los creyentes. Y llega esta parte del capítulo 5, donde empieza a decirles: y ustedes, si son creyentes, tienen que mostrar fruto, porque esa es realmente la evidencia de que has nacido de nuevo. Pero el que muestra fruto debe tener amor, les dice. Y luego les dice: y tú eres hijo de luz. O sea, tú eres hijo de Dios, por lo tanto eres un hijo de luz. Por lo tanto tú tienes que mostrar luz. Pero ¿de qué manera vas a mostrar luz? Esa es la pregunta. Y es cuando llega a este argumento donde les está diciendo: tienes que desarrollar el discernimiento. Si no lo desarrollas, ¿cómo vas a hacer luz? ¿Cómo vas a hacer luz con los demás? Eso es lo que les está diciendo en el argumento. Y antes de empezar y estudiar todo lo que vamos a ver, tal vez una pregunta que debemos hacernos es: ¿qué es discernir? ¿Qué es discernir? Ahí está el micrófono, ahorita, si lo puede, ahí va como por él. ¿Qué es discernir, hermanos? ¿Alguien sabe lo que es esto? Porque lo mencionamos constantemente acá en la iglesia, pero... Lo voy a decir de una manera más coloquial. Pues es desmenuzar la palabra para entender desde su contexto lo que realmente nos está diciendo el versículo del texto. Desmenuzarla o tratar de complementarla con otros puntos, con otros versículos. Podríamos decir que eso es parte de discernir de manera bíblica, es una parte. Pero fíjense, estaba buscando yo como que, porque sí, es correcto, pero es una parte de varias que tenemos que hacer para discernir. Acá, Amy. Saber la diferencia entre lo bueno y lo malo. Ok, Carlos. Muy bien, Amy. Excelente respuesta. Creo que es el conocimiento, la aplicación y el estudio correcto de la palabra, ¿no? Tiene mucho que ver con... Las 3 respuestas son correctas, tienen mucho que ver con qué es discernir. Y yo dije, bueno, ¿cómo puedo encontrar una definición general y no bíblica? A ver qué es lo que dice el mundo, qué piensa acerca de esta palabra. Y dice en un diccionario: discernir es distinguir por medio del intelecto una cosa de otra, o varias cosas entre ellas. Y realmente eso es discernir. Ahora, si lo aplicamos a lo bíblico, es que nosotros con el conocimiento bíblico vamos a distinguir qué cosas son correctas, qué cosas no, entre varias cosas, ¿verdad? El asunto de meternos al terreno bíblico es que con el paso del tiempo va desarrollando el discernimiento de acuerdo a tu tiempo de lectura, a tu tiempo de devocional. Y bueno, pues ahora puedo entender mejor esta parte, cada vez más. Así es, de hecho es correcto, y esa es una de las primeras partes que voy a mencionar acerca del discernimiento. El día de hoy
vamos a ver estos que son como 4 elementos que nosotros debemos de adoptar para desarrollar ese discernimiento. Porque realmente quien no está adoptando estas cosas difícilmente va a distinguir entre lo bueno y lo malo, distinguir entre qué le agrada a Dios y qué lo ofende. Así que necesitamos primero analizar la voluntad de Dios. Debemos adoptar esto de analizar la voluntad de Dios ahí en el versículo 10. Debemos alejarnos de todo pecado, porque imagínense qué grado de discernimiento va a tener aquel quien está practicando constantemente una vida pecaminosa. Debemos filtrar todo a la luz de la Biblia, eso lo vemos en el versículo 13, y finalmente permitir la iluminación de Dios, porque al final de cuentas, si un creyente tiene la capacidad de discernir, es por el Espíritu Santo, es la capacitación del Espíritu. Entonces necesitamos analizar, alejarnos, filtrar y permitir. Esos son los 4 verbos que nosotros tenemos que adoptar. Así que iniciamos con analizar la voluntad de Dios. ¿Y qué tan importante es el discernimiento? ¿Qué opinan ustedes? Para la vida del creyente. ¿Qué determina el discernimiento en la vida del creyente? ¿Alguna idea? Paul, ¿alguna idea? Ya le vi una cara rara. Bueno, claro, creo que al momento de saber discernir, saber tomar mejores decisiones, sabremos comportarnos y guiarnos por el buen camino, entonces, importantísimo. Efectivamente, prácticamente, imagínense, quien no sabe discernir, muy difícilmente, va a ser cristiano, pero muy difícilmente va a cumplir la meta de asemejarse a Cristo. Y muy difícilmente va a estar cumpliendo su propósito de glorificar a Dios. Imagínense un cristiano que ni siquiera está camino a la meta y que no está cumpliendo el propósito. Suena duro, pero es un cristiano inútil. Es un siervo inútil para Dios. Y es duro, pero a veces es bueno como que escuchar. Si yo estoy siendo inútil, es bueno que yo lo escuche y que lo sepa para que cambie. Entonces aquí este pasaje nos va a ayudar a evaluar varios aspectos de nuestra vida y tiene mucho que ver con esto. ¿Qué estamos haciendo con nuestro conocimiento? Así que analizar la voluntad de Dios. Aquí lo vemos en el versículo 10. Dice, examinen qué es lo que agrada a Dios. Les está diciendo Pablo, tienen que vivir de esta manera. Y si haces vivir de esta manera como hijo de luz, tienes que examinar, saber qué es lo que le agrada a Dios. La vida cristiana y la vida física o natural, ambas son un constante crecimiento. Pongamos este ejemplo. Vamos a imaginar que Poppy y Vianney tienen un hijo ya después de casarse y que pasan 4 años, 5 años y el niño sigue estando en silla de ruedas y todavía está gateando. Llega a los 8 años o a los 10 y no sabe ni hablar, sigue así pequeñito y sigue gateando sin poder caminar. ¿Qué pensaríamos de ese niño de 10 años? Que no ha crecido, ¿verdad? Y sería como, bueno, pues no ha crecido. ¿Esa sería nuestra reacción? ¿Cuál sería nuestra reacción? Ay, sería alarmante, ¿no? Oye, tiene 10 años y mide como 50 centímetros y mucho, está gateando y no habla. No creo que Poppy y Vianney estarían tranquilos por ese instante. Porque cuando alguien no crece, significa que algo está mal. Y eso es en la vida natural. ¿Cómo es en la vida cristiana? Cuando alguien no crece, cuando alguien no está dando fruto, es porque hay algo mal y porque es peligroso. Entonces ahí es cuando se tiene que analizar y se tiene que observar qué está pasando en esa vida cristiana. Por eso tenemos que examinar qué es lo que agrada a Dios, porque muchas veces la razón de que no estamos creciendo es porque tal vez ni siquiera sabemos realmente qué agrada a Dios o no estamos examinando en nuestra vida qué es lo que le agrada a Dios. Y es como una ecuación matemática la vida del creyente. Eres salvo, eres un creyente, has nacido de nuevo. La evidencia de eso, el resultado como ecuación es fruto. ¿Qué pasa si tú pones un frijolito en la tierra y le echas agua y lo cuidas bien con buena tierra? ¿Qué va a pasar? Le está dando el sol, va a dar fruto, ¿verdad? Va a crecer esa plantita y va a empezar a dar fruto, porque es lo habitual para algo que tiene vida. Entonces cuando de repente no estás viendo nada, cuidado. Hermano
Luis ahí. La verdad es que lo que estás diciendo es alarmante para mí. Pues es preocupante, pues estás tocando algo que nos debe silbar. Sí, y es que realmente todos estamos en constante crecimiento. Entonces se supone que estamos dando fruto y más fruto y creciendo más y dejando de ser una planta para hacer un árbol, no lo sé, pero seguimos creciendo, se supone. Porque cuando alguien no lo está haciendo, cuando tú ves que una planta no está creciendo, ojo, a lo mejor ya está muriendo o está muerta realmente, no tuvo raíz. Puede haber muchas razones, pero bueno, tenemos que analizar la voluntad de Dios para desarrollar el discernimiento. Y aquí inicia con la palabra examinen. Esta palabra examinen es la clave para identificar que está hablando del discernimiento, porque significa poner a prueba o someter a prueba. Esto está diciendo aquí Pablo, o sea, es que todo lo que pasa, todo lo que tú ves, tus decisiones, lo que piensas, lo que haces hacer, ponlo a prueba, somételo a prueba, examínalo, obsérvalo, a ver si le agrada a Dios. Es lo que tienes que hacer. Si yo voy a tomar una decisión sobre mi hijo, sobre mi esposa, sobre mi vida, sobre mi trabajo, sobre lo que sea, examínalo, a ver, observa si agrada al Señor. Porque esa es la manera en la que vamos a crecer. Y lo decía Pablo, versículos anteriores, para que nosotros estemos dando el fruto de la luz, que es bondad, justicia y verdad. Si no estás discerniendo las cosas, muy difícilmente vas a poder dar este fruto. Podemos hacer una vida moral, eso es fácil, pero desarrollar algo espiritual que dé fruto como esto, necesitamos discernir correctamente las cosas. Así que, obviamente, si vamos a discernir o analizar qué es lo que agrada a Dios, necesitamos, así de por medio de lo que mencionó el hermano Luis, necesitamos la palabra, necesitamos conocerla, porque realmente, aunque el Espíritu Santo está morando en nosotros, ya lo habíamos mencionado, el Espíritu Santo no puede utilizar algo que tú no has aprendido. Entonces no de repente yo voy a empezar a conocer todo lo que dice Daniel de escatología si no lo he estudiado, no utilizar eso el Espíritu Santo en mi vida. Necesito entonces, si tengo que analizar lo que agrada a Dios, primero necesito saber qué es lo que le agrada a Dios. Es el primer paso. Saber qué es lo que le agrada a Dios, tener la mente del Señor, ya es que decimos, hay que tener la mente de Cristo, es esto, entender esto sí, esto no, esto tal vez, esto claro que no, etcétera. Hay muchas cosas que necesitamos analizar y todo esto nos va a ayudar a crecer. Observen, 2 Pedro 1, 5 al 11. Dice Pedro, por esta razón también, obrando con toda diligencia, o sea, siendo disciplinados, añadan a su fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad. Y a la fraternidad, amor. Pues estas virtudes, estas cosas que acaban de mencionar, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles de fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes, o sea, el que en su fe no tiene estas cosas, es ciego o es corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes. O sea, entonces si ya sabes que eso es el fruto de la fe que tú vas a tener como resultado, pues sé todavía más diligente en desarrollarlo, dice, para hacer firme su llamado y la elección de parte de Dios. O sea, dice, ok, pues entonces como tú eres creyente, todavía con más diligencia, ahora que lo sabes, ponlo en práctica y desarrollalo. Porque mientras hagan estas cosas, nunca caerán. O sea, van a estar firmes en el Señor. Pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que desarrollarlo, hacerlo, es cuestión de que yo tengo que analizar qué agrada a Dios para poder dar fruto. Se vuelve algo entonces primordial para nuestra vida espiritual. ¿Y
¿Qué es más importante? Dedicar nuestro tiempo. Por ejemplo, si yo les dijera, ¿sabes qué? Voy a dedicar 5 horas al gimnasio al día y 1 hora de lectura a la Biblia. ¿Qué estoy ejercitando más ahí? Pues estoy más preocupado por lo físico, ¿no? Porque significa que tengo 6 horas libres y digo, bueno, pero 5 son para ponerme bien calote y 1 para medio fortalecerme en la palabra. Nuestro crecimiento espiritual es bien importante, nuestra vida espiritual es muy importante. Y no digo que descuidemos nuestros físicos, porque también somos mayordomos de todo lo que el Señor nos da, incluyendo esto. Pero hay prioridades y la prioridad siempre va a ser el Señor. Entonces siempre tenemos que aprender más para analizar entonces qué es lo que el Señor sí le agrada y qué no. Y aquí entramos en materia o a la parte más molesta, que es aplicarlo. Distintas cosas donde nosotros vemos esto sí o esto no. Por ejemplo, desarrollar el discernimiento es necesario en nuestra vida, así que yo tengo que evaluar, si estoy analizando las cosas que agradan a Dios, tengo que evaluar por qué invierto mi dinero en lo que invierto. Tengo que evaluar, a ver, ¿por qué yo estoy gastando más acá que acá? Que es, vamos a ponerlo, ¿por qué invierto más en la comida que en la iglesia? Es un ejemplo, tal vez ni siquiera es la situación, pero puede ser. ¿Por qué estoy más preocupado en guardar dinero para comprarme un celular que para ofrendar? No sé, pero se supone que si yo voy a analizar lo que agrada a Dios, voy a analizar en qué manera estoy invirtiendo mi dinero, en qué manera estoy invirtiendo mi tiempo. ¿Por qué dedico más tiempo a estos amigos que a los de acá de la iglesia? ¿Por qué estoy más preocupado por mi familia de allá que por mi familia en Cristo? ¿Por qué estoy invirtiendo más tiempo en mis amigos de la escuela o del trabajo que en los ancianos o las viudas de la iglesia que necesitan que se les invierta el tiempo? Ese tipo de cosas. Entonces, cuando analizamos qué es lo que agrada a Dios, vas a decir, no está mal pasar tiempo con los amigos de fuera, no está mal pasar tiempo con la gente del trabajo. El problema es de qué manera estamos nosotros priorizando las cosas. Y eso es discernir, porque entonces tú tienes que distinguir de qué manera vamos a invertir el tiempo para agradar a Dios. No significa que eso que están haciendo está mal, o a lo mejor se vuelve algo malo cuando la inversión es excesiva y estás descuidando la otra parte. ¿Por qué me gusta escuchar más este tipo de sermón que este otro? ¿Por qué decido pasar más tiempo con ciertas personas? ¿Por qué tengo sentimientos en contra de alguna persona? ¿Por qué si conozco que la Biblia dice tal cosa, pienso en algo diferente? O digo, ok, sí, el pastor predicó eso, pero yo pienso, esa es mi postura. ¿Por qué? Esas son las preguntas que tenemos que hacernos para evaluar. Recuerden, aquí la palabra que utilizan, examinen, es poner a prueba. Tenemos que someter a prueba todo. Analizar bien qué es lo que agrada al Señor. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario. Es sencillo, es nada más cada decisión que vas a tomar, cada pensamiento, cada acción, ver si le agrada al Señor. Es sencillo decirlo, difícil tal vez hacerlo todo el día. Pero si no empezamos con las cosas pequeñas, las decisiones grandes tampoco van a ser diferentes. Si mis pequeñas decisiones, ni siquiera esas, yo las puedo regir bajo la voluntad del Señor, va a ser bien difícil que aquella decisión importante sí lo vaya a hacer. Recuerden, el que es fiel en lo poco, va a poder ser fiel en lo mucho, dice la Biblia. Ahora vemos el segundo elemento que tenemos que adoptar para entonces desarrollar el discernimiento es alejarse de todo pecado. Efesios 11, 5, 11 al 12. Y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Y muy importante aquí la palabra participen, porque esta palabra se puede traducir como llegar a ser copartícipe al lado de otros. O sea, no precisamente es el que hace la acción, pero estás cerca o apoyando con quien está haciendo una acción pecaminosa. Y ahí es donde llega el trancazo, porque significa que si yo estoy viendo pecado en alguien más y no estoy siendo luz
para evitar el pecado, o no estoy siendo sal para preservar la santidad, posiblemente puedo estar cayendo en esto. Aunque no estoy cometiendo el pecado directamente, el participar en este sentido es ser copartícipe de esa acción. Por eso el punto es alejarse de todo pecado. Y evidentemente no estamos diciendo para nada que nos vamos a alejar de los no creyentes. No tiene sentido eso. No voy a agarrar un trabajo donde no voy a ver a ningún no creyente y mi círculo va a ser puros cristianos y para nada voy a tener contacto con los de afuera. No tiene sentido eso, porque no estaríamos cumpliendo con uno de nuestros mandatos, que es evangelizar, que es hacer discípulos. Recuerden, tenemos que estar en el mundo para hacer luz ahí. Decía Levi, ¿por qué vas a poner una lámpara abajo de la cama? ¿De qué sirve? ¿Cómo va a dar luz eso? No sirve de nada. Pero al estar expuestos, dando luz, les platiqué el miércoles, debemos de ser como cuando prendemos la luz de la cocina a la noche y las cucarachas salen corriendo. De esa manera. Cuando las cucarachas ven la luz en la noche, se esconden y van a la oscuridad, ¿verdad? No les permite seguir haciendo sus cosas. De esa manera debe pasar cuando estamos en el mundo. Se supone que nuestra santidad debe ser un freno para ellos, de incomodarlos a hacer ese tipo de cosas, hablar de cierta manera, hacer ciertos comentarios. Tal vez a algunos les está pasado, los que están en trabajos con no creyentes, que de repente estos tratan de hacer sus chistecitos o que traen esa foto pervertida en el celular y te la quieren enseñar y dicen, no, pero es el cristiano, es el hermano, ¿verdad? O es el aleluya. Y se frenan un poco. Qué bueno. Hay un testimonio ahí por lo menos de que hay algo de santidad y les den comodidad de hacerlo. Y luego dice aquí, no participen en las obras estériles de las tinieblas. Sus obras no dan fruto, son estériles, son de las tinieblas. Y aquí Pablo lo había mencionado versículos anteriores. Dice, pero que la inmoralidad y tu impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes, como corresponde a los santos. Tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías, que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias, por el contrario. Porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. En pocas palabras, alejarnos del pecado, no promover el pecado, incluso no promover aquellas cosas que están envueltas en el sistema del mundo. Decía John MacArthur, debemos confrontar el pecado con intolerancia. O sea, debemos ser tan intolerantes al pecado que esa molestia es la manera en cómo lo tengo que confrontar en mi vida y cómo tengo que rechazarlo en la vida de los demás. No a confrontarlo, no vamos a confrontar de esa misma manera el pecado a los demás. Ahí hay maneras distintas. Pero se supone que somos intolerantes a ese tipo de acciones, de pensamientos, de decisiones. Y obviamente el que nosotros tengamos que ser intolerantes al pecado significa que tengo que ser radical en mi vida. Tengo que cortar de raíz ciertas cosas que son tentación para mí. Hace varios estudios hablando de otras cosas, habíamos puesto el ejemplo de, por ejemplo, si la pornografía es para mí un pecado con el que yo tengo tentación, tal vez, no siempre, pero tal vez llegue al punto de decir, ¿sabes qué? Adiós internet. Oye, pero lo ocupas para estas cosas. No. Voy a un ciber o voy a una oficina donde haya más gente, pero adiós internet en la casa. O ¿sabes qué? De tal hora a tal hora el celular yo no lo toco. O la computadora va a estar en la sala y todos van a estar viendo lo que yo estoy haciendo. No sé. Pero eso es la intolerancia al pecado, que nosotros vamos a tomar decisiones radicales ante el pecado. Porque es vergonzoso, dice, aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Es vergonzoso ese tipo de pecados, así que no participes, dice, aléjate de eso. Así que si queremos nosotros aterrizar esto y aplicarlo a nuestra vida, la verdad, gracias a Dios y por su gracia, el creyente no está participando del pecado como lo haría un pecador que no conoce a Cristo, claramente.
Y si sí lo estamos haciendo, aguas. Pero se supone que no. El Señor nos ha guardado. Y generalmente, no existen este tipo de pecados tan escandalosos, generalmente. Pero a veces no nos estamos alejando totalmente de participar en el pecado o de este sistema en el mundo. Romanos 12, 1 al 2 dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. O sea, mi cuerpo, lo entrego yo. Mi tiempo, mi esfuerzo, mi vida es un sacrificio para el Señor. Entonces es un sacrificio vivo y santo, porque lo voy a hacer lo que a Él le agrada. Aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, dice. Y no se adapten a este mundo. O sea, entonces si yo ya soy un sacrificio vivo para el Señor, si yo estoy ahí para Él, ahora tengo que frenar y no adaptarme a la corriente que este mundo lleva. Y eso incluye los pecados, los pensamientos, las decisiones, el rumbo en el que va este mundo. Entonces dice, no se adapten a este mundo, sino, entonces por el contrario, en vez de yo adaptarme a ellos, yo debo transformarme mediante la renovación de mi mente, obviamente hablando de la palabra. Entonces, empiezo a transformarme más a la cosmovisión bíblica. Es lo que está diciendo acá. ¿Qué es la cosmovisión? Así es la manera en la que nosotros vemos la vida, cómo vemos el mundo, cómo vemos las cosas, cuál es nuestra percepción de las cosas. Así que yo tengo que analizar si el matrimonio que yo estoy impulsando es el matrimonio bíblico. Si el empleado que estoy siendo es el empleado bíblico. Si el padre que yo estoy siendo e impulsando es el padre bíblico. Si el hermano en la iglesia que yo estoy siendo es realmente el hermano bíblico. Si mis consejos al hablar con las demás personas son los consejos bíblicos. Porque quien no conoce la mente del Señor no va a dar un buen consejo. Y no vamos a poder entonces detenernos para no adaptarnos al mundo. A ver, díganme algo práctico. ¿Qué está pasando en la cultura hoy en día que nosotros tenemos que frenar? De lo cual no tenemos que ser partícipes. Una ideología o algo, una cultura. El lenguaje, el tipo de lenguaje que tienen. ¿Sí? Exactamente. ¿Cómo hablan el día de hoy? No me digan mejor. Gente, hablan feo, son vulgares, irrespetuosos, y ahora están cayendo no solamente en ser vulgares y irrespetuosos, sino que son tontos, porque están diciendo que ahora todes y tantas tonterías más, ¿no? Empiezan a cambiarle ahora algunas cosas para supuestamente hacer algo inclusivo. Pero sí, nosotros podemos caer en el lenguaje equivocado y de repente podemos estar afuera diciendo palabras que estoy seguro no dicen acá en la iglesia. Podemos caer en eso y que de repente el vecino te va a escuchar, o que te va a escuchar el amigo en la escuela, o que te va a escuchar el del trabajo. Pero venimos acá y ya voy entrando a la iglesia, saco la máscara y santo, me vengo de acá arriba y ya no digo esas palabras. De repente, bien habitual acá por decirlo, pero que vocabulario acá, hermano en Cristo, gloria a Dios, si Dios quiere, Dios mediante, y ¿qué pasó en ese vocabulario? Puede pasarnos, por eso. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otro sistema tenemos que frenar y no participar de él en el mundo? Si no me dicen, significa que no saben, y eso es peligroso, ¿eh? ¿Cómo? Ok, exactamente. El día de hoy, el éxito es, ¿sabes qué? Haz mucho dinero, viaja por el mundo y preocúpate por disfrutar de la vida. Ese es el éxito, lo profesional, el dinero, ten muchos negocios para que sigas generando, y esos son los buenos. Esa es una vida de éxito, ¿verdad? Pero si tú eres mujer y tú como mujer prefieres dedicarte a tu familia, qué desperdicio. Eso dice. O sea que tú no estás aspirando a ser millonario. Qué conformista te van a decir. Qué mediocre. Porque esa es la visión.
Y posiblemente, o sea, puede pasar que de repente nosotros, como estamos expuestos al mundo, estoy adoptando la idea de que cumplir mis sueños. Y ¿sabes qué? En vez de dedicarme a mi familia, que es mi primer ministerio, dedicarme a mi trabajo, dedicarme al éxito, al dinero, a cumplir mi sueño de estar viajando, no sé. Así que hay muchas áreas, hermano. Hay otra algo muy común ahora. Antes no existían, hace 10 años había un gimnasio por allá, en otra ciudad, de 25 gimnasios en un cuadro pequeño de la ciudad. El físico, pues, un físico-culturismo muy desenfrenado. Y habría más, pero la pandemia lo cerró. Pero la verdad es que también es otra de las ideas hoy en día. ¿Sabes qué? Lo que tú muestras en tus redes sociales, eso es lo que tú eres. Entonces te tienes que ver bien padre, tienes que lucir bien chilo, tienes que tomar fotos de comida bien rica que estás probando en lugares bien caros, porque eso es lo que estás expresando a las demás personas. Entonces también cuidado que le estamos mostrando a la gente en Facebook. Ahora, no siempre va a ser cosas de dinero. A veces nuestro Facebook, yo veo que está lleno de la comida es lo mejor, es el mayor placer, lo mejor de la vida son los tacos. Aguas, porque donde están tus deseos, a lo mejor está tu Dios. Bueno, hay muchas aplicaciones de cómo nosotros vamos a alejarnos del pecado y de no participar de ese tipo de cosas. Pero es parte del discernimiento. Entonces yo, ahora primero, analicé cuál es la voluntad del Señor. Y ahora me alejo del pecado de tal manera que no participo incluso en estas cosas que yo no hago directamente, pero que yo no estoy promoviendo. ¿Bien? Pregunto, comentarios aquí. El tercer elemento. Ahora ya analicé, me alejé. Ahora tengo que filtrar todo a la luz de la Biblia. Efesios 5:13. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Realmente, todos los pasos que voy a mencionar son importantes para el discernimiento, pero este es importantísimo, porque haz de cuenta que ahora sí, ya llega el punto de entender que tengo que agradar a Dios, de analizar las cosas y de alejarme de las cosas. Ok, pues aquí está la Biblia. Ahora aquí va la decisión. Un filtro y pasa y no debo hacerlo. O debo cambiarlo. O debo de esperarlo. No lo sé. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Agarrar mis pensamientos, mis decisiones, mis acciones, y es un filtro y pasa por la Biblia y vemos si es correcto o no, si le va a agradar al Señor o no, si realmente voy a participar de un pecado o no. Eso es lo que necesitamos con la Biblia. Filtrarlo todo a la luz de lo que dice la palabra. ¿Y por qué les digo que es importante? Porque muchas veces mi interpretación de la palabra puede ser equivocada. Entonces yo hago el filtro, pero el filtro está mal. El filtro tiene unos hoyotes y va a dejar pasar cosas equivocadas. Entonces yo tengo que refinar ese filtro. Y la manera de refinar ese filtro es creciendo en el conocimiento del Señor. Tengo que hacer que ese filtro esté bien fuerte, que no pase ninguna piedrita de pecado, ninguna piedrita de ofensa al Señor, ninguna piedrita de mala interpretación de la Biblia, porque eso me puede hacer que ofenda a Dios y me puede hacer que yo peque, aunque yo esté utilizando la Biblia para filtrar las cosas. Por eso es bien importante tener bien claro cuál es el conocimiento de Dios. Yo obviamente no quiero asustarlos, no significa que, pues nada más los pastores van a saber qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Porque si tú eres creyente, ¿quién está morando en ti? El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién te va a capacitar? ¿Quién te va a iluminar para saber las cosas que vienen aquí? El Espíritu Santo. Todos podemos saber qué es lo que el Señor quiere. La cosa es entonces preocuparnos por hacerlo. Hablábamos el miércoles, es que una disciplina espiritual es asimilar correctamente qué dice la Biblia, y para eso pues yo tengo que apartar un tiempo para leer, un tiempo para estudiar, un tiempo para escuchar la palabra, un tiempo para meditar, un tiempo para memorizar y aplicar. Entonces requiere tiempo y requiere esfuerzo, pero eso es parte importante para filtrar las cosas y saber qué es lo que realmente estamos haciendo con decisiones, pensamientos y acciones. Porque esto de filtrar las cosas
va a poner en evidencia. Por eso dice, pero todas las cosas se hacen visibles. Las vamos a ver, se va a notar si esto es correcto o no. Se va a notar si realmente el Señor me está diciendo en su voluntad que me espere o que prosiga con tal decisión. Se va a hacer visible, es lo que te estoy diciendo. Porque va a estar expuesto a la luz. Ya no va a ser algo oscuro. Ya lo estás exponiendo a la Biblia. Aquí está mi pensamiento, ¿qué tal? Aquí están mis decisiones, ¿qué tal? Aquí está la manera en cómo estoy accionando, ¿qué tal? Ya está expuesto. Entonces se va a hacer visible. Vas a entender qué es lo que te dice el Señor. Es lo que te está diciendo. Entonces, se van a hacer visibles porque están expuestos a la luz. Pues todo lo que se hace visible es luz. Ya, va a estar expuesto. Y es como, esto estaba pensando cuando estaba haciendo todo esto. ¿Han escuchado la palabra sincero o sincera, verdad? Me imagino. Y tiene algo que ver con el origen de esta palabra. Y muchos de seguro ya saben cuál es el origen de esta palabra. Pero se supone que, y si me estoy equivocando con la explicación, me corrigen. Se supone, yo entiendo que era porque antes hacían vasijas y para ocultar detalles, fracturas, hoyitos, lo que sea, le ponían cera y de esta manera ocultaban ese defecto y ya lo podían vender. Entonces la gente obviamente pedía su vasija pero sin cera, que no tenga esta cera, o sea, que se vea realmente como es. Y de ahí nació la palabra ser sincero. Entonces ellos, para darse cuenta si realmente esta vasija la habían manipulado y le habían puesto la cera para tapar esos defectos, la ponían a la luz del sol. Entonces la luz del sol te hacía ver esos detalles. Mira, lo están tapando. Es eso. Vamos a poner así a la luz del sol mis decisiones, mis acciones, mis pensamientos y todo. Y ahí voy a darme cuenta por la luz del Señor qué es lo que está pasando. ¿Qué onda? ¿Está bien o no? Eso. Y de ahí proviene la palabra sincero. Ver las cosas desde el punto de vista de Dios. Porque, ¿qué dice el mundo? No hay verdad absoluta. Tú puedes ser tu propio Dios, o ese poste puede ser tu Dios, o la naturaleza puede ser tu Dios, pero no hay verdad absoluta. Todo puede ser tu Dios. Y es más, tú puedes ser lo que tú quieras. Puedes ser un gato, una jirafa, una niña de 3 años o un viejito de 70, mujer, hombre. Puedes ser lo que tú quieras porque no hay verdad absoluta. Eso es lo que te están diciendo ahora. Pero no, si hay una verdad absoluta. ¿Y cuál es la verdad absoluta? Esta es la verdad absoluta. Exactamente. Y realmente, ya si nos ponemos a debatir, con esas personas que están diciendo todo esto, la pregunta para ellos es, ok, ¿y lo que tú me dices es una verdad absoluta? Porque si no es una verdad absoluta, entonces es mentira también esa, se me fue la palabra, subjetividad de las cosas, la ambigüedad en cómo están decidiendo todo esto. Así que sí hay una verdad absoluta y hay muchos argumentos para demostrarlo. Yo no es el momento para hacerlo, pero esta verdad absoluta me va a dirigir. Por eso necesito este filtro, porque me va a dirigir. Y si no tomo este filtro te dice, vive para acá, en este caminito. Y si no lo tomo, posiblemente voy a agarrar para el otro lado. Y ahí está el peligro y el error. Nos va a regir y va a dirigir nuestras vidas la palabra. Y cuando dice aquí, pues todo lo visible, pues todo lo que se hace visible es luz, prácticamente lo que dice es que estemos habitualmente filtrando las cosas, hacerlo de manera habitual. Es un accionar continuo para nuestra vida. Y pensando incluso aún en esta ejemplificación de las vasijas, veámoslo de esta manera. Nosotros somos vasijas de barro. Entonces el Señor es el que nos está moldeando. Y nosotros tenemos que ser como Cristo. Esa es nuestra meta. Entonces hay una vasija modelo, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser moldeados de esa manera. Y muchas veces tenemos unos bordes más anchos de los que deberían, o bordes más pequeños de los que deberían, o tenemos como se me fue el nombre de lo que utilizan para las vasijas, pero tenemos masita de más. Entonces nos tienen que quitar. Y ¡auch! Que me quiten la salud. Y nos tienen que quitar otra parte. ¡Épale! Y ahora tengo menos finanzas. Y nos tienen que apretar para parecernos más. Y ¡ay, no! Híjole, qué presiones en la vida.
ahora tenemos que abrir esta parte, ¿cómo que se me murió mi niño? Pero prácticamente lo que está haciendo Dios es eso, te está ajustando, te está moldeando a imagen de Cristo. Y es por medio de filtrar la palabra que yo puedo discernir y darme cuenta de la soberanía de Dios en todas las cosas que están pasando, para que entonces yo responda bien a todo lo que está haciendo Dios para moldearme. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o comentario. Si no, vemos el último elemento. Ahora analicé la voluntad de Dios, me alejé del pecado y filtré toda la luz de la Biblia. Ahora debo de permitir la iluminación de Dios. Y si ustedes son atentos a lo que dice este versículo, se podrán dar cuenta que el tono en el que lo está diciendo es más evangelístico que otra cosa. Porque está diciendo, por esta razón dice, despierta tú que duermes. ¿Quién está dormido? Si estamos hablando de un tono evangelístico, ¿quién está dormido? El que no es creyente, ¿verdad? El muerto espiritual. Despierta tú que duermes y levántate entre los muertos. Él está diciendo a la vida, a la luz, y te alumbrará Cristo. Sí, este es un texto extraído de ahí de Pablo, está citando Isaías 61. Y más que nada está hablando de aquellos que creían que eran creyentes pero no lo eran. Entonces le decía, pues mira, despierta, levántate, ve a la luz. ¿Y de qué manera entonces yo puedo aplicar esto para nosotros, el principio? Entonces, ¿cómo me estás diciendo que permita la iluminación de Dios en mi vida? Tanto el no creyente como el creyente continuamente necesitamos evangelizarnos. O sea, necesitamos recordarnos el Evangelio. Porque la manera en como yo me estoy recordando el Evangelio va a regir de qué manera estoy viviendo mi vida. ¿Y qué pasa cuando alguien empieza a olvidarse del Evangelio? Se enfría, exactamente, porque de repente ya no necesito arrepentirme tanto. Y de repente ya no estoy confesando tanto. Y de repente aquella obra de Cristo que me sensibilizó ya no me hace tanto golpe en el corazón. Y necesito recordarme el Evangelio, porque eso va a recordar mi condición. Yo no soy nadie, yo no estoy acá. A mí no me deben de tratar acá los de la iglesia, no ven, ay, pero ¿por qué no me saludo? Pero ¿por qué yo estoy barriendo y él no? No. Ay, recuérdate el Evangelio, ¿no? Yo estoy para servir. Hay que recordarnos el Evangelio. Entonces, ambos necesitamos el Evangelio. Ellos para salvación, nosotros para santificación. Pero necesitamos la iluminación de Dios para discernir las cosas. En ese sentido necesitamos a veces despertar, porque parece que estamos dormidos y despierta, discierne bien las cosas. ¿Cómo es posible que en tu casa estés permitiendo tal pecado? ¿Cómo es posible que tú estás viviendo de esta manera entre los gentiles? ¿Cómo es posible que no me dediques nada al día, ni oración, ni lectura, ni nada? Despierta, ¿qué está pasando? A veces necesitamos despertar, necesitamos discernir las cosas. Entonces, despierta tú que duermes y levántate, tú no estás muerto, si eres creyente, ponte a discernir y ponte a hacer la voluntad del Señor. Pero necesitamos la iluminación de Dios. Si yo, ahorita les dije, si vamos a filtrar las cosas a la luz de la Biblia, yo necesito no revelación, sino iluminación. Porque mucha gente de repente está orando y Señor, te pido que por favor me reveles qué es lo que quieres para mi vida y cuál es tu voluntad. No. Aquí está toda la revelación que necesitas. Ahora lo que necesitas al estudiar la Biblia es que te ilumine. Iluminar para entender las verdades bíblicas. Entonces esto es lo que tengo que hacer como marido. Entonces así es como tengo que dirigir a mis hijas. Caray, esa es la iluminación. Y es lo que necesitamos del Señor, ser iluminados, porque realmente es por el poder del Señor nada más que podemos discernir las cosas. O sea, si no tenemos la iluminación acá, hermano Luis, no vamos a poder analizar, alejarnos y filtrar. Podemos estar, como, no recuerdo la cita, pero es no conquistar al Espíritu Santo. O sea, podemos estar en esa constancia de relación personal con Dios. Así es. O sea, no podemos estar luchando en contra de la voluntad de Dios. Y de hecho, me acaba de recordar, estaba en un grupo de estudio acerca de un libro y hablábamos, el libro, ese capítulo se titulaba
la dependencia en el Espíritu Santo, o predicar dependiendo del Espíritu Santo. Y veíamos y observamos a la luz de la Biblia que quien está aquí al frente puede tener mucha pasión. Es más, puede haber pasado horas estudiando la Biblia y viene acá y lo predica, pero si lo que predicó no es totalmente bíblico, por más tiempo que pasó en la Biblia y por más que oró la dependencia del Espíritu Santo, no lo está haciendo en dependencia del Espíritu Santo. Porque ¿cómo el Espíritu Santo va a predicar algo en contra de lo que él mismo dijo? ¿Es posible eso? O sea que en cualquier lugar donde hay una predicación que no es bíblica o que no está cerca de la verdad, ahí no está la dependencia del Espíritu Santo. Ahí el Espíritu Santo no está hablando. Y es lo mismo para nuestras vidas. Si yo hago una acción que va en contra de la Biblia, ahí no hay dependencia del Espíritu Santo. No crean que ahí el Espíritu Santo está obrando. El Espíritu Santo no nos va a mover a pecar. Pero si hay una acción en la que yo estoy agradando a Dios, ahí está el Espíritu Santo obrando. Él nos está moviendo. Y necesitamos de la iluminación del Señor para poder depender correctamente del Espíritu Santo. Lo necesitamos completamente. Proverbios 4:18. Pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando el resplandor hasta que es pleno día. Esa es la iluminación que necesitamos del Señor. De tal manera que en mi caminar yo veo hacia dónde voy, porque es la luz de su palabra que me está guiando. Es el Señor con el Espíritu Santo abriéndome los ojos y mostrándome el camino. Pero necesitamos previamente todo lo demás. Tengo que analizar, tengo que alejarme, tengo que filtrar y ser iluminado. Yo necesito los 4 elementos que mencioné para poder discernir. Esos 4 los necesito para yo discernir correctamente mi vida. Y hablamos ahorita, no es poca cosa, no es cualquier cosa discernir. Esto va a dirigir mi vida. Esto me va a indicar si yo estoy agradando a Dios o no. Esto me va a decir si estoy cumpliendo mi propósito o no. Así que es importantísimo. Así se vuelve incluso un deber. El discernir para nosotros se vuelve un mandato. Tengo que estar discerniendo, tengo que desarrollarlo. Y hay que entenderlo, ¿no? Lo mencionó nuestro hermano Luis al inicio. Creo que Amy y Carlos también lo mencionaron. Básicamente estamos creciendo, todos. Entonces va a ser diferente la manera en la que nuestro discernimiento se mida para cada uno de nosotros. Yo no puedo atacar a aquel hermano. ¿Velo? ¿Cómo es posible que haya metido a su hijo a clases para ser estilista y que ahora su hijo se está maquillando y que lo permite en su casa? La verdad uno se quedaría, pero qué rollo, ¿qué está pasando ahí? Bueno, mira, él tiene una semana viniendo a la iglesia, apenas, o tiene un mes de miembro, está aprendiendo la palabra. Obviamente se tiene que hablar con él, ¿no? Pero fíjate, tampoco llegues con el machete con el que va llegando. Ahora llevas 20 años acá y sales con cosas como esas, pues entonces ahí sí, ¿qué está pasando? 20 años en la palabra y todavía no sabes distinguir entre si esto da testimonio y esto no. Es bien importante saber eso. Y tal vez una pregunta correcta es, ¿qué me falta para poder poner esto en práctica? Haz esta pregunta. ¿Qué me falta para poner en práctica el discernimiento? ¿O qué me falta para desarrollar más el discernimiento? Tal vez te falta ser más perspicaz en analizar qué es lo que le agrada a Dios. Tal vez te falta más alejarte del pecado porque estás muy cómodo ahí. O tal vez te falta realmente acercarte a la Biblia para filtrarlo. O incluso tal vez lo único que te falta es depender en el Espíritu y dejar que el Señor te ilumine. Pero hazte esta pregunta, a ver, ¿qué me falta para desarrollarlo más? Y evalúalo para poder entender y cambiar. De entrada y de por medio necesitamos su palabra y el Espíritu. Pero si ya tenemos la palabra y el Espíritu, entonces, ¿qué elementos en el que estoy fallando? ¿O en cuál de los 3 o 4 o 2? ¿Qué necesito desarrollar más? La clave o la verdad es que yo nunca voy a llegar a la completo de
ya analizo todo, listo, no necesito analizar más, ya llegué. No, siempre voy a crecer más en mi análisis de qué le agrada a Dios, en alejarme más del pecado y todas las demás cosas que mencionamos. ¿Preguntas o comentarios?